¿Qué tal, amigos televidentes? Bienvenidos a la Hora del Papa. Pues como todos los martes nos encontramos aquí, pues precisamente para llevarles a ustedes esos mensajes, esas enseñanzas y sobre todo aprender del ejemplo del sumo pontífice de la Iglesia Católica, el Papa Francisco. Así que bienvenidos a la Hora del Papa y damos inicio inmediatamente con nuestro segmento Noticias del Papa. Bueno, y a los 93 años ha fallecido el cardenal español José Manuel Estepa Llorens. Vamos a ver. El cardenal José Manuel Estepa Llorens falleció el 21 de julio a los 93 años de edad. Fue arzobispo castrense de España y Benedicto XVI lo nombró cardenal en el 2010. Por entonces ya no podría participar en un eventual cónclave porque superaba la edad de 80 años. Sin embargo, el ahora Papa emérito decidió otorgarle la púrpura como reconocimiento especial por su trabajo en la redacción del Catecismo de la Iglesia Católica. Francisco ha enviado un telegrama en el que agradece a Dios su generoso servicio a la Iglesia. Con el fallecimiento de José Manuel Estepa Llorens, el número de cardenales desciende a 218, de los cuales 110 son electores. Wow, gran trabajo, gran legado que nos deja el cardenal Estepa. Sin lugar a dudas, siempre será recordado por estos grandes e importantes aportes que hizo a nuestro catecismo. Así que paz a su alma. Y en el mismo tema, el Papa asistió a las exequias del cardenal Paolo Sardi. Vamos a ver. Delante del altar de la cátedra de la Basílica de San Pedro fue despedido el cardenal Paolo Sardi, uno de los coordinadores de la redacción de muchos discursos de Juan Pablo II. Fue uno de los cardenales que más años trabajó en la Secretaría de Estado del Vaticano, desde 1976. De hecho, el encargado de celebrar la misa de exequias fue un secretario emérito, el cardenal Tarcisio Bertone. La morte poi così repentina del cardinale Paolo Sardi ci tocca intimamente e profondamente e diventa motivo di meditazione e di esame di coscienza sul senso della vita, sulla grandezza e sulla fragilità della nostra vita. En 1996, el cardenal Sardi se convirtió en nuncio apostólico con funciones especiales. Juan Pablo II le pidió expresamente que permaneciera a su lado. De 2004 a 2011 fue vicecamarlengo de la Santa Iglesia Romana. En 2010 fue creado cardenal por Benedicto XVI y participó en el cónclave que eligió a Francisco, quien, a pesar de estar de vacaciones, luego de la misa bendijo con agua bendita e incienso los restos mortales del prelado. Con la muerte del cardenal Paolo Sardi, el colegio cardenalicio queda compuesto por 219 integrantes, 110 son electores y 109 no electores en un eventual cónclave. Tenemos mucho tiempo que no veíamos al cardenal emérito Tarcisio Bertone, pero precisamente, como ustedes lo han escuchado, el cardenal Sardi fue un cercano colaborador del hoy santo, el Papa Juan Pablo II. Estaba precisamente en su equipo de redacción de todos los mensajes y luego, pues, de la muerte del Papa Juan Pablo II, pues el Papa emérito Benedicto XVI le confiere la distinción de entrar al colegio cardenalicio. Así que gracias a Dios también por la vida de este gran hombre. Paz a su alma. Y el Vaticano nombra un nuevo portavoz. Vamos a ver la siguiente nota. El Papa tiene un nuevo portavoz. Se trata de Matteo Bruni. Comenzará oficialmente el próximo lunes 22 de julio. Es un italo-británico de 42 años que habla 4 idiomas. Aunque no tiene experiencia directamente periodística, desde 2009 trabaja en la oficina de prensa del Vaticano. Se ha ocupado de coordinar la acreditación de nuevos periodistas y también la logística de la prensa durante los viajes internacionales del Papa. Matteo Bruni sustituye a Alessandro Gisotti, que asumió el cargo provisionalmente tras la renuncia del anterior portavoz Greg Burke y de su número 2, la española Paloma García Ovejero. A Alessandro Gisotti le habían ofrecido continuar, pero ha declinado la propuesta para dedicar más tiempo a su familia.
En un encuentro de despedida con la prensa, reveló qué cosas le impactaron más de su trabajo y del Papa. La cosa que me ha siempre molto toccato es que... Lo que siempre me ha impresionado del Papa es que al terminar una audiencia quizás importante como la del presidente Putin, al hablar del trabajo siempre me preguntaba cómo estaba mi familia. Nunca dejó de preguntarme por mis hijos, de cómo iban las cosas, de las dificultades de un trabajo así complicado. Y esto es algo que me ayudó a seguir adelante en estos meses difíciles. Oficialmente, el cargo de Matteo Bruni es director de la oficina de prensa de la Santa Sede. Su función equivale a la de portavoz del Papa y del Vaticano, aunque depende del papel concreto que le confíen Francisco y el prefecto del Dicasterio para la Comunicación, Paolo Ruffini. Su primera misión será encontrar a su número 2, el Vaticano. Ha lanzado la propuesta a varias mujeres, pero no se ha concretado el nombramiento. Interesante, sabemos claramente que este puesto antes era ocupado por sacerdotes, luego pues pasó casualmente con el anterior Alessandro Gisotti, que es el que se va ahorita mismo, con los primeros laicos, luego Alessandro Gisotti que pues queda como pues precisamente interino, mientras tanto en este trabajo tan arduo como él mismo lo ha dicho, y ahora pues nos ha tomado a todos por sorpresa este nuevo nombramiento puesto precisamente porque, como lo ha puesto la nota, el nuevo portavoz Matteo no tiene toda la experiencia en cuanto a periodismo eclesial se refiere, pero sí ha trabajado desde hace ya casi 10 años en esta oficina de prensa de la Santa Sede y coordinando la comunicación en algunos viajes papales, sobre todo la inscripción de los periodistas. Ahora a buscar a la segunda, pues están buscando una mujer que lo acompañe en este trabajo. Bien, y cambiando un poquito de tema, el sucesor de Pedro pidió llegar a un acuerdo en Venezuela para acabar precisamente con el sufrimiento de esta gente. Vamos a ver. En los saludos tras el rezo del Ángelus del domingo, Francisco habló nuevamente sobre la grave crisis que afecta a Venezuela. Desidero esprimere la mia vicinanza all'amato popolo venezuelano, particolarmente provato per il perdurare della crisi. Preghiamo il Signore di ispirare e illuminare le parti in causa affinché possano quanto prima arrivare a un accordo che ponga fine alle sofferenze della gente per il bene del paese e dell'intera regione. La semana pasada, los obispos venezolanos celebraron su asamblea plenaria, en la que denunciaron una vez más las violaciones a los derechos humanos cometidas por el Estado. Además, ven con preocupación el éxodo de más de un 12% de la población venezolana impulsado por la crisis política. Antes, en una breve catequesis, el Papa explicó la parábola del buen samaritano, reflexionó sobre su figura y dijo que es modelo de vida para los cristianos. Recordó que Jesús quiere superar prejuicios al poner como ejemplo a un extranjero. In questo modo vuole superare il pregiudizio, mostrando che anche uno straniero, anche uno che non conosce il vero Dio e non frequenta il suo tempio, è capace di comportarsi secondo la sua volontà, provando compassione per il fratello bisognoso e soccorrendolo con tutti i mezzi a sua disposizione. Francisco explicó que podemos reconocer a nuestro prójimo en el necesitado, un acto en el que a través de la misericordia se manifiesta el rostro del amor. Essere capaci di avere compassione, questa è la chiave, questa è la nostra chiave. Se tu davanti a una persona bisognosa non senti compassione, se il tuo cuore non si commuove, vuol dire che qualcosa che non va. Stai attento, stiamo attenti. Non ci lasciamo trascinare dalla insensibilità egoistica. La capacità di compassione è diventata la pietra di paragone del cristiano, anzi dell'insegnamento di Gesù. Entre otros temas, durante el fin de semana, la Santa Sede anunció que el próximo 21 de septiembre, Francisco visitará Albano, muy cerca de Castel Gandolfo.
Realmente es muy interesante ver cómo el Papa tiene tan presente estos temas como la crisis que están viviendo nuestros hermanos venezolanos. Pronunciamientos como estos tienen como objetivo principal hacer sentir la cercanía de la Iglesia con quienes más sufren y también dar un jalón de oreja precisamente a los responsables de que se viva en una eterna penuria en un país como Venezuela, 12% de la población pues en éxodo, y pues nosotros en Panamá pues casualmente estamos viviendo casualmente ese éxodo también en nuestro país. Así que acoger a nuestros hermanos que realmente están huyendo y sufriendo estas penurias en su país. Bien, y el Papa Francisco envía carta a Assad y pide acciones para la reconciliación en Siria. Vamos a verlo. El Papa Francisco ha escrito al presidente sirio Bashar al-Assad porque le preocupa la situación humanitaria de la población civil. La carta se la han entregado en mano dos cardenales, Peter Turkson y el actual nuncio en Damasco, Mario Zenari. El texto no se ha dado a conocer, pero sí se sabe que el Papa denuncia las dramáticas condiciones de la población en Idlib. De sus 3 millones de habitantes, 1.3 millones han tenido que escapar a campos de refugiados como este, es el campo de Al-Lab, al noreste del país. UNICEF denuncia que el 90% de la población son mujeres y niños y que es muy complicado hacerles llegar ayuda humanitaria. En su carta, el Papa propone a Assad gestos concretos para reconciliar al país, que haga posible condiciones para un regreso seguro de los desplazados y los exiliados, la liberación de las decenas de miles de presos políticos y que se informe a familiares de detenidos sobre su situación. Le pide también que proteja la vida de los civiles y la situación de escuelas y hospitales. A lo largo de estos más de 8 años de conflicto, la Santa Sede ha insistido en la necesidad de buscar una solución política viable para poner fin al conflicto, superando los intereses partidistas. 8 años realmente es muy difícil esta situación que viven estos hermanos que han tenido precisamente que dejar todo para salvar sus vidas, todo menos su fe. Porque aún en estas situaciones precarias muchos siguen reuniéndose y alabando al Señor. Así que hay que dejar claro algo, y es que esta carta del Santo Padre y las acciones que periódicamente toma la Iglesia Católica y sus autoridades locales, como los cardenales, obispos y sacerdotes, no miran ni credo ni religión, miran la realidad de los refugiados y cómo a través de diferentes medios se puede ayudar a mejorar su calidad de vida. Ojalá esta guerra termine pronto, para que no sigan sufriendo miles de niños y niñas que ninguna culpa tienen de todo esto. Es muy triste el punto en el que se encuentran estos hermanos, realmente. Bueno, y les digo todo esto como pie también para la siguiente nota, donde conoceremos a un cardenal de Pakistán que dice que admira la fe de los cristianos de esa parte del mundo. Vamos a ver. La absolución y liberación de Asia Bibi después de casi 9 años de interminable proceso judicial ha sido un hito en la historia de Pakistán. También una luz de esperanza para todas las víctimas de la ley antiblasfemia, en especial para las cristianas. La vida no es fácil para la pequeña comunidad cristiana en Pakistán, que solo representa el 2% de entre unos 200 millones de habitantes. En ocasiones es posible encontrarse solo con fanáticos que van demasiado lejos. Pasa en las escuelas donde se dice no comas junto a ese niño, es cristiano, no bebas agua de la misma fuente. Sucede especialmente en los pueblos. No todos los fanáticos están en el mismo lugar, pero ese tipo de cosas nos desafían a diario. El cardenal Joseph Qutz, arzobispo de Karachi, visitó Europa invitado por la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada para explicar cuáles son las dificultades para los cristianos de Pakistán y por qué es importante escuchar su voz. Vivimos en ese tipo de tensión, pensando en cuándo va a pasar algo de nuevo, dónde va a pasar. Pero he de decir que el gobierno nos está dando protección y hay grupos de musulmanes que nos ayudan cuando hay problemas de este tipo. El cardenal es conocido por su labor a favor del entendimiento mutuo y la convivencia con musulmanes e hindúes, un diálogo que la Iglesia intenta promover con hechos a través de numerosas obras al servicio de todos los ciudadanos de Pakistán, sea cual sea su religión o estatus social.
If you come to our Holy Family Hospital, Si vienes al Hospital Sagrada Familia de Karachi, un hospital católico, encontrarás 2 o 3 médicos católicos, el resto son musulmanes e incluso hay alguno hindú. Todos trabajamos juntos. Tenemos que continuar siendo testigos con nuestras propias vidas y mostrar a nuestros hermanos musulmanes que estamos para ayudarlos y queremos que ellos nos ayuden también, algo que están haciendo muchos musulmanes. Por eso reconoce con admiración la fortaleza y la fe de los cristianos de Pakistán, pese a las amenazas y ataques que han recibido a lo largo de los años. Recuerda que en 2001, cuando Estados Unidos atacó a Afganistán, los radicales islámicos en represalia atentaron contra los cristianos pakistaníes, a los que identificaban con Occidente. after a few days, some people came. Después de algunos días hubo personas que se acercaron para preguntarme si habría misa de Navidad. Yo les expliqué que aún no habíamos decidido, pero que estábamos pensando en lo mejor para su seguridad. Entonces una de estas personas me dijo, no cancele la misa, es Navidad y tenemos que celebrarlo. Si los terroristas quieren matarnos, es mejor morir en la iglesia que en casa. Admiro a estas personas por su fe. Muchas veces son los más pobres. La Comisión Justicia y Paz de la Conferencia Episcopal de Pakistán tiene constancia de 25 casos de cristianos en prisión debido a la ley antiblasfemia. Desde que se aprobara en 1986 esta norma, al menos 224 cristianos han sufrido sus injustas consecuencias. Madre Santa, realmente es horrible esto que están viviendo ellos, tan pocos, pero que tienen que ir contra la corriente precisamente por su fe. Qué hermoso y qué valeroso. No se puede, de verdad que no se puede concebir que aún exista tal tipo de discriminación en esta parte del mundo. Por eso es tan importante el ecumenismo que se vive, por ejemplo, en nuestro país. Unidos podemos seguir siendo ejemplo de Jesucristo en nuestra tierra. Realmente admirable, sin lugar a duda, cómo viven su fe. Bien, y con esta información entonces realizamos nuestra primera pausa y al volver más de la hora del Papa. Ya regresamos. Y estamos de regreso con la hora del Papa, gracias a una cortesía de la Fundación de Interés Privado Federico Humbert. Bien, y en nuestro segmento de expedientes vaticanos, hace algunos días se cumplieron, ¿qué creen?, los 50 años de la llegada del hombre a la luna. Este hecho trascendental en la historia de la humanidad no estuvo lejos de la Iglesia y por eso le presentamos un reportaje muy especial sobre esto. Vamos a verlo. El Papa Pablo VI visitó el Observatorio Astronómico Vaticano para seguir en directo la llegada del hombre a la Luna. Allí observó la Luna con un telescopio y siguió por televisión el alunizaje. Luego envió un saludo en el que reconoció el mérito de quienes habían trabajado en este proyecto. Pocos saben que los astronautas del Apolo 11 dejaron en la Luna una lámina con mensajes de jefes de Estado. De parte del Papa Pablo VI escribieron el Salmo 8. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú has establecido, digo, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? Y el Hijo del Hombre para que lo cuides. Los papas y los astronautas se han visto a menudo. Benedicto XVI se conectó en 2011 con la Estación Espacial Internacional y se divirtió viendo los efectos de la falta de gravedad. That concludes the event in Vatican City. Thank you. También Francisco mantuvo un encuentro similar en 2017. Unos meses más tarde se reunió con estos astronautas en el Vaticano. Ellos le trajeron una sorpresa, un traje espacial auténtico y personalizado. Abbiamo deciso che, tanto per cominciare, siccome l'abito fa il monaco, giusto?
di fare una tuta di volo come le nostre. Ah, va bene. Que lei pianifica il viaggio. Una historia que comenzó aquella noche en Castel Gandolfo, cuando el Papa Pablo VI quiso ver en directo la llegada del hombre a la Luna. Bueno, ya ustedes saben, se imaginan ustedes un viaje papal a la Luna. Por lo menos ya el Santo Padre pues ya tiene su uniforme espacial, así que vamos a ver, ¿no? Vamos a ver, dice él mismo que se lo organice en el viaje para ir pues también a hacer un viaje al espacio el Papa. Oye, y también muy interesante todo esto, lo que también el Salmo 8 que envió el Papa Pablo VI en ese tan famoso Apolo 11 y cómo siguió todo el proceso del alunizaje. Esto es también parte pues de nuestra historia. Bien, y en el mismo tema, el Papa Francisco, como lo han visto muy emocionado sobre esto, también recordó pues estos 50 años de la llegada del hombre a la Luna. Vamos a escuchar. Durante el Ángelus, el Papa no olvidó que en ese día se cumplían 50 años de la llegada del hombre a la Luna. Possa il ricordo di quel grande passo per l'umanità accendere il desiderio di progredire insieme verso traguardi ancora maggiori. Più dignità ai deboli, più giustizia tra i popoli, più futuro per la nostra casa comune. Francisco reflexionó sobre el Evangelio del día. En él se explica cómo el cristiano debe encontrar en su jornada un tiempo especial dedicado solo a Dios. Si tratta di fare una sosta durante la giornata, di raccogliersi in silenzio a qualche minuti per fare spazio al Signore che passa e trovare il coraggio di rimanere un po' in disparte con Lui. El Papa dijo que esta es la clave para no perder la sintonía con Dios y para que las ocupaciones cotidianas no perjudiquen a las necesidades espirituales. Progresar juntos hacia objetivos mayores, es lo que nos ha dicho, como qué, como más dignidad para los débiles, justicia para los pueblos y sobre todo más futuro para nuestra casa común. Son solo 3 de esos puntos que si entre todos ponemos de nuestra parte, pues quizás podamos lograrlo. Así que hace falta solamente un poquito de empeño e interés. Y precisamente para cumplir estos 3 puntos, el Papa Francisco prepara un viaje a África. Allí muchos aseguran que encontrarán hambre, ciclones y paisajes paradisíacos. Vamos a ver. Del 4 al 10 de septiembre, Francisco visitará Mozambique, Madagascar y Mauricio. Mozambique está siendo golpeada por el terrorismo, las sequías y las catástrofes naturales que siembran destrucción. Además, la situación política es inestable y se espera que la visita del Papa tranquilice los ánimos de la población. Esperamos lo que pasó hace más de 30 años con San Juan Pablo II. En aquel momento estábamos en guerra civil y la presencia del Papa fue un momento para caminar hacia la paz que vino en el 92. Esperamos que, quién sabe, que el milagro se repita. Juan Pablo II también visitó Madagascar en 1989. Francisco seguirá sus pasos y viajará a este país sobre el que la ONU a principios de junio dio la voz de alarma. Recordó que en los últimos 20 años el país ha sufrido el paso de 35 ciclones, 13 inundaciones, 5 de ellas severas, y un preocupante aumento de la sequía. Se calcula que 1.300.000 personas sufren desnutrición. Los católicos esperan también que esta visita sea una gran ocasión para reavivar su fe. Esta visita del Papa a Madagascar nos ayudará a cambiar de actitud, a vivir mejor nuestra fe. A nivel político, el viaje nos traerá reconciliación, paz y esperanza. El cuidado del medio ambiente podría ser uno de los temas más tratados por el Papa. Ursula Müller, de la ONU, tras visitar esa región de África y ver los devastadores efectos, lanzó un llamamiento. Estamos ante una crisis climática que no fue causada ni por los más vulnerables ni por los que más la han sufrido. Debemos afrontar este problema. La isla de Mauricio, en el Océano Índico, será la otra parada del Papa Francisco. Es un país más estable que sus vecinos, destino de miles de parejas de recién casados que viajan allí atraídos por sus paradisíacos paisajes. Será una visita pastoral para reafirmar en la fe a la pequeña comunidad católica en un país mayoritariamente hindú.
Increíble, increíble. Sabemos que este no es el primer viaje que realiza el Papa Francisco al continente africano. Ya pues tuvo la oportunidad de ir también casualmente en grandes momentos de tensión a Sudáfrica, pues ahora del 4 al 10 de septiembre será este viaje apostólico a África, a este lugar, a Mozambique, Madagascar, que desde ya da mucho de qué hablar. Pues sin lugar a dudas, son muy difíciles las realidades que se viven en este continente, pero este tipo de acercamientos del Santo Padre han marcado y seguirán marcando su pontificado. Un Papa muy cercano y no solo de palabras, sino de hechos. Muchos pues también se preguntan, ¿por qué el Santo Padre elige este tipo de viajes tan inseguros? Pues la respuesta ya la vimos, de boca de quienes vivieron la visita de San Juan Pablo II hace 30 años, quien para muchos ayudó a que la paz llegara a este continente para la década de 1990. Bien, y con esta noticia entonces nos vamos a una pausa y al regreso pues vamos a tener más de nuestro programa La Hora del Papa. Ya volvemos. Y estamos de regreso con más de La Hora del Papa, gracias a una cortesía de la Fundación de Interés Privado Federico Humbert. Bueno, y entramos a nuestro segmento el más divertido de La Hora del Papa, las curiosidades del Papa. Bueno, y usted se imagina ver al Papa Francisco entre los 20 hombres más admirados. Vamos a ver. ¿Quiénes son para ti los hombres famosos que más admiras? Clint Eastwood. Matthew Bellamy, cantante, guitarrista y compositor de Muse. ¿Quiénes son las mujeres famosas que más admiras? Reese Witherspoon, porque hace papeles que inspiran muchísimo a las mujeres, sobre todo a las jóvenes. Este es el estudio que hizo la Sociedad Británica de Investigación YouGov. Cada año publica la lista de las personas más admiradas del mundo. En esta ocasión, entrevistó a más de 43.000 personas de 42 países. En la lista de las mujeres, la más admirada es Michelle Obama, seguida de la artista Oprah Winfrey. Angelina Jolie, actriz, directora de cine y embajadora de la Agencia de la ONU para los Refugiados, ha pasado del primer al tercer puesto. Entre las 10 mujeres más admiradas están Emma Watson, Malala, Hillary Clinton o Taylor Swift. En la lista de los hombres no hay grandes variaciones con respecto al año anterior. Bill Gates permanece en el primer puesto, seguido de Barack Obama y el actor Jackie Chan. En el cuarto lugar está el presidente de China, Xi Jinping, y en el número 8 de la clasificación está el Dalai Lama. Donald Trump ha robado al Papa Francisco el 14º puesto y ahora el pontífice ocupa la posición número 15. En general, la lista de mujeres está dominada por artistas y la de los hombres por personajes políticos. La clasificación cambia a nivel local. Por ejemplo, en Italia, el Papa es el personaje más admirado. De verdad interesante, y como bien lo vieron en este reportaje, el orden de la lista puede variar dependiendo de dónde se haga la encuesta. Y si usted también piensa que el Papa Francisco es uno de los 20 hombres más admirados, escríbanos a nuestras redes sociales @FETV05 en Twitter, Instagram y YouTube, o en nuestra página de Facebook FETV Canal 5. Bien, y se cumplen 25 años de la espectacular restauración de la Capilla Sixtina. Vamos a ver. Se cumplen 25 años de la restauración de uno de los lugares más fascinantes del mundo, la Capilla Sixtina. Las obras comenzaron en 1980. Curiosamente, hicieron falta más años para restaurar estos frescos que para pintarlos, pues Michelangelo tardó solo 9 años y los restauradores 13.
El humo, el polvo y los materiales usados para otras restauraciones como goma arábiga y óleos se habían comido los colores originales de la obra. Usaron andamios parecidos a los que tenía Michelangelo y los apoyaron en los mismos foros que dejó el genio renacentista. Gran parte del coste lo cubrió el canal japonés Nippon Television Network Corporation, que entregó $4,2 millones a cambio de tener 3 años de derechos exclusivos de las fotos y el vídeo. Estos derechos vencieron en 1997. Para conservar la memoria del trabajo, los expertos dejaron algunos puntos sin restaurar para que se pudiera apreciar la diferencia. Con esta ceremonia, en 1994, Juan Pablo II mostró al mundo el espectacular resultado de 13 años de trabajo. Juan Pablo II pidió a quienes admiran esta obra que redescubran la perspectiva religiosa que inspiró a Michelangelo y que sigue siendo válida, pues favorecerá el desarrollo de la unidad y la auténtica paz entre los pueblos del mundo. ¡Wow! ¡Qué belleza! Una obra de arte que tenemos la dicha precisamente de tener aún hoy en nuestros días. Así que recordemos que la Capilla Sixtina es el lugar donde se realizan los cónclaves, o sea, donde se eligen a los nuevos sucesores de Pedro, a los nuevos papas. Bien, y nuestros hermanos colombianos de Televid presentaron al Papa una web que ayuda para aprender a rezar. Vamos a ver. César Giraldo es el responsable de contenidos del canal colombiano Televid. Ha viajado a Roma para participar en el encuentro de Francisco con delegados de la Red Mundial de Oración. Y es que la Fundación BID se ha encargado de diseñar y preparar la web El Camino del Corazón, un itinerario propio de la Red Mundial de Oración del Papa. Y nos ha pedido a nosotros en Televid, en la Congregación Mariana, hacer un aplicativo y un sitio web en el cual las personas puedan ingresar y hacer el Camino del Corazón, que es todo un itinerario espiritual para aprender a orar y a vivir la vida como Jesús nos lo ha enseñado. La web ya está operativa en la dirección www.caminodelcorazon.church. Francisco la ha conocido porque se la ha explicado el presidente de BID. Y el Papa le ha animado a seguir adelante con esta iniciativa. Que hoy pudiera el director de la Fundación Organización BID darle la mano y presentarles esta apuesta a la oración, como es el Camino del Corazón, ha sido un momento maravilloso, soñado y muy emocionante. El Papa le ha dicho a él que sigamos adelante con este proyecto que seguramente le servirá a muchas personas. De momento la web solo está en castellano, pero ya están trabajando para traducirla a otros 3 idiomas, de modo que llegue a más personas. Más adelante vamos a estar trabajando con el Camino del Corazón en italiano, en el inglés, en el portugués, para prestarle este servicio a una cantidad de personas en el mundo. Ahora regresan a su país, pero seguirán trabajando para enriquecer la nueva web, que también está disponible como aplicación. Vamos, comencemos. ¡Qué belleza, qué belleza! De verdad que sí, es interesante pues ver cómo la tecnología está siendo usada en pro de la evangelización. Así que enhorabuena por este tipo de aportes a nuestra sociedad. Bien, y ya de esta manera pues hemos llegado a la parte final de nuestra emisión de hoy de La Hora del Papa, así que será hasta la próxima semana donde regresaremos con más información, más mensajes, más ejemplos, más de la actividad que realiza el Sumo Pontífice en nuestra iglesia. Así que siga usted en sintonía de FETV. Hasta pronto.